Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Vamos a continuar con otro capítulo de Sherlock Holmes y con bastante ganitas, de seguir con la serie. La verdad es que el último capítulo, el del manicomio, me gustó muchísimo. Vamos a ver si vemos la cinemática del principio del capítulo 4. Vamos ya por el capítulo 4. No sé cuántos capítulos hay en el juego, la verdad. Yo calcularé que estamos... No suelen ser juegos muy largos, lo mismo esto es la mitad. Habrá, a lo mejor hay 8 o 10 capítulos. No creo que haya muchos más. There's nothing in this world that cannot be explained with logic and reason. Nothing in this world. Holmes, Hmm. you seem troubled. Ah, I'm not esto lo troubled, vimos Watson. ya I la am otra vez. preoccupied. Como no empecé el capítulo, parece que Ancient repiten la It would be cinemática. natural to Pues la escuchamos experience de some nuevo, no feelings pasa of nada, para shock recordar or un fear. poquito. Men reduced to gibbering imbeciles, numb beyond recognition, powerless to help themselves. When a doctor does go wrong, they are the first of criminals. They have the nerve and they have the knowledge. That woman did not deserve the title. Such casual cruelty for such selfish aims. I knew another man like that once. He treated my mother, perhaps even killed her. Luego hacemos un pequeño resumen, si queréis, My sincere del condolences. capítulo anterior. Ahora cuando acabe la In cinemática the y end, demás. she was just a shadow of herself. The outline of the person I recognized, but lacking all else. She was pushed until she cracked. Should you see me cracking, John, I must ask you to intervene. Nothing compels us to pursue this matter further, Sherlock. We can return to London, report what we have discovered. Let more capable hands take over. Alas, there are no such hands. Were we to abandon our quest now, I fear no other would succeed in our stead. We know nothing of what awaits, what dangers lurk in the darkness. Nonsense. We draw nearer to New Orleans with every passing minute, and thus closer to the answers we seek. Those answers, for all their perversity and improbability, will, nevertheless, be the work of men. And that is a work I have studied well. So be it. I know you to be a diligent author, but if I may make one request. Kindly omit my mother and her suffering from your tale. Of course. Bueno, ahí tenemos a Sherlock sincerándose, ¿no? Seguramente no volvamos a ver esto en el juego. Se nota que son más jóvenes, ¿no? Que... Creo que de hecho esto es como una especie de continuación del Chapter 1 de otro juego que hicieron, bueno, el mismo estudio. Ya sabéis que casi todos los juegos de estos de aventuras gráficas que hay de Sherlock Holmes los llevan los de Frostware. Pillados la saga, no sé si compraron los derechos y tal, y tienen bastantes juegos, diría yo, de este estilo. Vale, esto sí que no lo vimos ya la otra vez. Capítulo 4, ahí lo tenemos. Me recuerda a las pelis de Rocky. el tema de los capítulos así. New Orleans. Vamos a ver qué nos depara. Ah, Holmes. After our trip to nippy Switzerland, I can certainly use some of this New World heat. Do not get carried away, El calor del Watson. nuevo mundo, ¿eh? What we El could oeste. certainly use are answers to my questions. I know, but you look exhausted. Why didn't we find the hotel first? We shall rest when our investigation is over, and not a moment sooner. I Joder, shall ask you sí to que tiene handle our bags energía. while I search for the bank. As you wish. ¿Eh? Hey, stop it, you! Our luggage! ¿Qué coño nos ha tirado el Good equipaje? Lord, what have you done? That's ¿Habrá my sido stuff. un accidente o habrá sido aposta? It was an accident. Sí, no creo que sepan quiénes somos ni nada, ¿no? It's fine, it's fine. I'll just put everything back. Bueno. Where are the socks? ¿Dónde están los calcetines? Vale, pues... Básicamente, si acordáis, en el capítulo anterior llegamos a... siguiendo el rastro de la gente secuestrada, que los metían en ataúdes a un manicomio en Suiza, donde básicamente les lavaban el cerebro con drogas, con torturas, para que, bueno, incluso con un sistema de sonido ahí, con fonética, cantaban todos una especie de cántico, de igual el idioma lo conseguían aprender. Y básicamente al final del capítulo Sherlock está como poseído, acaba como siendo poseído y demás. Pero no sabemos si realmente es algo sobrenatural, si al final le afectó el tema de que nos drogaron, de todo lo que estuvo escuchando y demás, ¿no? E incluso las propias mecánicas, de las propias técnicas que tenían para inducir a la gente secuestrada, a los esclavos. Pues quién sabe si también nos acaba afectando a nosotros.
Y también que, bueno, el capítulo acaba con un poco justicia divina, ¿no? Porque la directora que, si os acordáis, bastante turbio, le hace una lobotomía al antiguo director del centro para que no consiga recordar absolutamente nada. Va a hacerle la misma operación a Gerda, si os acordáis, que era una paciente que básicamente tenía ataques violentos de ira, pero tenía como esquizofrenia porque llevaba una muñequita que se llamaba Heidi. Y al final la acaba asesinando, ¿no? Antes de que le hicieran la operación le clava en el ojo un boli. Y esto es una señorita de compañía, ¿no? El ninfas de Luisiana. Una meretriz, ¿no? Así que un capítulo muy chulo el anterior. Seguramente, posiblemente de los que más disfrutaré del juego, porque la ambientación con ese toquecillo de sobrenatural y un poco de terror le venía al pelo. Y hubo ahí cosas muy chulas, muy divertidas y bastante turbias. Entre el tío que se creía que era Napoleón, como ya he dicho la Gerda, la que era la mujer esta que iba con la muñeca bastante siniestro cuando se ponía a hablar la muñeca y demás. Pero bueno, ahora estamos cambio de registro totalmente. Eso también me está gustando, que los escenarios son muy diferentes entre ellos, la verdad. Casa de la banca. Tengo que ponerme aquí alguna pista, a lo mejor de esto, ¿no? ¿Quién es el vendedor de joyas? Bueno, ni siquiera he llegado a eso. No sé muy bien para dónde tengo que ir. Supongo que tengo que ir hacia el pueblo, hacia aquí, cruzando las vías. No creo que me haya dejado nada por allí. Ahí está el prostíbulo, supongo, pero no creo que hubiese mucho más. Vale. Un vendedor, vale. Despacho del supervisor del puerto. Ok. Parece que el mapa va a ser grande, ¿eh? Otra vez. Espero no perderme mucho. ¿Esto lo podemos mirar? Sí. Mira, otra persona desaparecida, Sun Tao, 34 años, vista en el barrio chino. Quizás se lo llevaran también secuestrado. Vale. Our ship leaves tomorrow morning. Nuestro barco parte mañana por la mañana. No hay margen para el turismo. O sea, tenemos que, lo que debemos venir a hacer, tenemos que hacerlo en un día. More people missing here too. Hay un montón de gente desaparecida, sí. Obviamente está relacionado. Y podemos ir para la izquierda o para la derecha, ¿no? Entiendo. Aquí en el banco hay algo. Un periódico. El banco organiza una subasta. La casa del banco de E.W. Gray va a organizar una subasta privada de ópalos negros. El banco no revela el origen de estas piedras poco comunes, aunque la empleada del banco, la señorita Zoe Clemens, ha confirmado la autenticidad de cada piedra. O sea, tendremos que dirigirnos ahí, ¿no? A la casa. Oh, el gatillo. No se puede acariciar ni nada. Sherlock no tiene sentimientos. Bueno, no los expresa, mejor dicho. Vale. A ver, ¿esto de aquí qué? Nada. Final de mapa también. Esto es una especie de... sí, como de mini cuadras para que descansen los caballos, ¿eh? Fua, pues sí que va a ser tocho esto, ¿eh? Vamos así hasta el final, ¿no? Hasta el límite un poquito. Aunque ya tengo pistas por aquí para buscar, ¿no? ¿Esto qué es? Bar Gidicator. Se va por allí. Será otra zona, supongo, de viaje rápido. De momento nada por aquí. Un tío con resaca. Vamos a ver qué le ha pasado. Barrio de pescadores. Vale, bien. Otra zona desbloqueada. ¿Pero qué? Acaba de aparecer eso delante de mía, ¿no? Hay un cerdito. Cuidado con los cerdos que son peligrosos, ¿eh? En verdad os pueden arrancar fácilmente algún dedo o algo. Pues esto va a ser muy enorme, ¿eh? O sea, uf. Sí que es verdad que a veces la primera vez que recorres el mapa te sientes como muy... O sea, no sé, da una sensación de que es demasiado grande los lugares, quizá un poquito más pequeños. A veces te pierdes alguna pista o lo que sea y te toca rebuscar y rastrearte todo el pueblo, todo el lugar. Y se hace a veces complicado.
si te quedas atascado un poco. Pero bueno, también está bien, ¿no? Premian la exploración y demás para meter... También lo han hecho así, supongo que para meter el tema de estas secundarias que nos encontramos por los mapas. De otros casos ahí un poquito secundarios. Si os acordáis, en el manicomio teníamos lo del asesino en serie, que parecía que era un empleado de allí, que asesinaba a las víctimas, a los pacientes. Luego teníamos en el segundo mapa también, me acuerdo, el tema de que habían envenenado el río y que fabricaban, me acuerdo, medicamentos, ¿no? Para un hospital clandestino. Y habían hecho ahí como una especie de casa de... casa del terror, ¿no? Para que la gente se asustase y creía que hubiera fantasmas. O sea que en verdad está bien, pero ya digo que a veces... Barrio criollo. Que a veces abruma un poco el mapeado. Este es el bar que hemos visto antes. Un rastro de calle de carretilla, pero no podemos examinar nada. Oigo a este señor llorando de la risa. Mira el gatillo. Parece que no me voy a alguna secundaria de gatos o algo, porque he visto ya un par. Oh. Ah, bueno, nada, es una... de esta para que jueguen los niños. Vale, pues barrio criollo. Esto es el barrio chino, supongo, ¿no? Por la decoración. Que sea otra zona. Eso es. Nos falta encontrar el banco, ¿no? Básicamente. Que creo que es a donde tenemos que ir. Por el tema que hemos leído de la subasta y demás. Entiendo que ahí tendremos que ir a la subasta y a liar la parda. Mira, otro gatillo. Qué bonito. Madre mía, toda la fruta ahí en el suelo y... Vale, he roto ahí algo sin querer. Y... mira aquí. Vale, este es el banco, ¿no? Mr. Frank Barnaby, right? Uy, nos han confundido, parece. Observar. Vamos a ver. Qué ojos más grandes. Estrabismo, miopía, vale. Lo han querido como resaltado un poco. Es miope. Vale, en el libro hay algo. Tabloide oculto. Abraham Lincoln está vivo. Algo en el bolsillo, un bocadillo. Necio paranoico. El guardia del banco es todo un personaje. Se guarda un bocadillo en el bolsillo mientras lee a Abraham Lincoln vivo. Lo que le convierte en un necio paranoico del mal gusto. Además es miope. El guardia del banco es todo un personaje. Y esto es pensador crítico. Se guarda un bocadillo en el bolsillo mientras lee a Abraham Lincoln vivo. Lo que le convierte en un pensador crítico que se lo plantea todo hasta la verdad. La miopía es el resultado de su lectura constante en detrimento de su salud. Ay, yo si tuviera que apostar, apostaría por lo primero. La verdad. Pero quién sabe. No creo que esto valga para mucho igualmente. Voy a poner un necio paranoico. Vamos a ser honestos, va a ver qué pasa. Soy Sherlock Holmes. If you ain't Frank Barnaby, you ain't Vaya, coming hombre. in. Que ya teníamos que haberlo hecho pasar por él. lives is at stake. I'm sure it is. So, not going to let me in then? No name, no invitation, no entry. Bueno, creo que he acertado con... Holmes, over here. Oh, hombre, Watson. He acertado con el análisis, creo. Any luck? None. They're holding an auction, invitation only. Tenemos que buscar ahora a ese tal Barnaby, I know ¿no? who might have one. We need to find Mr. Barnaby. Who? Frank Vale. Barnaby, most likely alone. Un lugareño del And do you poblado. think Mr. Barnaby would be happy to share his invitation? Let us first find him, then we can see if he is the generous type. A ver, este puede ser. No, no creo que esté tan cerca, ¿no? Vale. Mira, parece que podemos preguntar a la gente como en el capítulo 2. How marvelous, Holmes. A Excuse city me, just within one a question. city. Indeed, those lanterns are Los lugareños afirman que tiene una tienda del barrio chino que se llama Joyas ocultas de Barnaby. Mira, pues estamos aquí viendo. It is as though we have been No parece transported que le to hayan the puesto Orient itself. muy lejos entonces del lugar. Could you help me? I'm sorry that I don't know. You Vale. might ask the others. Joyas ocultas. Vale, el barrio empieza aquí.
Vamos a ver qué tal. Comida de restaurante. Por aquí puede... Por aquí creo que no he llegado a venir. No he visto al gato, pero no he llegado a meterme. A ver, quiero pensar que tiene alguna especie de distintivo. A Could ver. you help me? I'd tell you if I knew. No, pero a la but mujer otra vez no. unfortunately, I don't. Quería preguntarle a estos señores Can tan I ask you amables. a question? Don't be angry with me, sir. I don't know. Hombre, porque me voy a enfadar, joder. Ah, mira, joder. Estaba aquí, justo. Rather unassuming for a jewelry store. Sí, en verdad, sí. Parece más una librería o algo así. He at it again. Barnaby still owes you. If he can't pay in greenbacks, he'll pay in blood. Señor Frank Barnaby. Parece que tiene deudas, ¿eh? Locked. No one's here. Vale, se ha guardado. Entonces quizá tengamos que hacer esto. El vendedor de joyas. Pero esto no puedo solucionarlo, no. Uy, se me había quedado ahí un poco pillado. Vale, pues nada. No sé si tengo que buscar otra cosa o qué. Porque la invitación no la he pillado, ¿no? Pero eran estos dos los de antes. Is Antes this me habéis for dicho me? que no, cabrones. I'm bone tired, but yeah, I'll help you. Los dos caballeros afirman que Barnaby les debe dinero. Tiene fama de alcohólico y se está emborrachando en estos momentos en el local del Gigi Gator. Vale, en el barrio criollo. Lleva un sombrero amarillo y una chaqueta verde. Joder, qué poco llamativo el tío, ¿no? Vale, lo bueno de habernos recorrido antes todo es que ahora podemos hacer aquí un pequeño viaje This rápido. place. There's a Spartan charm, does it not? It does. My soul will always yearn for London's gloom, but it reminds Sombrero me of amarillo, Cordona ¿no? in a nice way. Y ropa verde. Aquí está. Barnaby, unconscious but with his eyes open. Inconsciente pero con los ojos abiertos. Look, Watson. The two of you are just alike. Los dos son iguales, dice. Oh, great. So I O sea que nos va a look tocar like volver a regular- jugar con Watson, ¿no? Parece. Señor Barnaby, la caja de bancos de E.W. Gray le invita a participar en una subasta privada. Nos complace presentar una extraordinaria colección de ópalos negros poco comunes en venta. Le rogamos encarecidamente que lleve el traje más impecable que tenga y que venga sobrio. Un solo incidente más y le excluiremos de nuestra lista de compradores. Eureka! What have you Vale. got? An idea. First, we'll need Mr. Barnaby's clothes. Ok. Holmes. Pobre, Time pobre is of the Watson. essence. You will go to the bank, not as yourself, but as Frank Barnaby. Holmes, we look nothing alike. The hat and coat will do the heavy lifting. Just stay cool. Pero si uno tiene bigote y el otro play the no, part, ¿no? and no one will notice the difference. Trust me. No sé. Holmes, must we really indulge in this Pobrecillo. farce? It worked in Switzerland. Vaya didn't pintas, it? tío. Sure, if you redefine the word worked. Si redefine la palabra funcionó. Vale, vamos a... Uy. Era aquí, ¿no? La... Ah, no me puedo teleportar a la caja de subastas, ¿no? Pero vamos aquí. Que estaba al lado del barrio chino, me acuerdo. A ver dónde aparecemos. En la fuente, exacto. Podemos salir aquí y ya estamos. Vale, voy a quitarme esto. Ya no me hace falta. Here's the money, Barnaby. Ah, pues mira, pues sí que me confunden, ¿eh? I'll wait here so as not to arouse suspicion. Vale, vamos allá. Madre mía, tío, con la escopeta ahí en la mano, ¿eh? Right you are. Shop owner. Right. Your invitation, sir? Here you go. You okay, sir? Seem to have the jumps. I'm in a rush. Come on in. Vamos allá. Seguramente aquí alguien sepa quién es el Barnaby de verdad y nos la líen, pero bueno. I simply must Gemas have tan grandes. A ver. Ópalo negro, origen Australia, peso 40 quilates. Hostias. Piedra escasa. Se cree que es un pedazo de piedra espacial hecha añicos al estrellarse contra la Tierra. Vamos, básicamente un meteorito.
Vale, Sorry, I'm just dealing with another client's request. vale. Please wait a moment. Vamos a mirar por aquí. This might be useful. I'll make a note. Casa de banco, le agradece a sus distintos filántropos. H. Armigate, Dillard, E. Anderson, Barry Francés, J. Atkinson, San Thomas. Vale, aquí tendremos que pillar algún nombre, ¿no? Tendremos que cruzar a lo mejor alguna pista. Una inicial era A, ¿no? Si no recuerdo mal, o J, ¿no? Algo así era. Oh, ya he acabado. Morning, sir, and welcome to the E.W. Gray Banking House. The auction will begin shortly. Name's Zoe Clemens, and I'd be delighted to Vale, help esta es la que you. hemos visto en el Pleasure to periódico. meet you, Miss Clemens. I am Frank Barnaby. I do have some questions, if you don't mind. Sobre el anterior propietario. Forgive my curiosity, but who was the previous owner? Sir, I ain't at liberty to disclose them details. Vaya, vaya. ¿Qué tienen de especial estas These piedras? gems are rather curious. What can you tell me about them? These rare beauties are black opals, all the way from Coober Pedy, South Cooper Australia. Pedy. When they catch the light, the dark stone becomes a brilliant rainbow. It's something special. ¿Podrían las gemas ser It doesn't robadas? say where these stones came from. No provenance, no previous owner. I'm starting to suspect they were illegally procured. What? We would never. I can assure you these gems were bought from one of New Orleans' most upstanding citizens. Y este señor es... Philanthropist, no Bueno, less. esto va con los If you nombres would que hemos like to pillado know antes. more, I could get my manager. You old dog, Barnaby. Didn't think you'd sober up for the auction. An hour ago, you were 3 sheets to the wind. Oh, Bueno, aquí ya la hemos liado. you know, I hold my liquor better than most. And the auction was an important business opportunity. An important business opportunity. Ha! What have you done with the real Barnaby? Well, maybe I'm drunker than I thought, mister. Mister? What's wrong, Frank? You're looking pale. Don't you recognize your old pal, Grub? Esto que es el sheriff, ¿no? Porque tiene la estrella. Claro, es normal que sepa quién es cada... Si es un tío problemático, es normal que sepa quién es. Sombrero de lana grande, demasiado grande. La placa de sheriff. Posición de poder. ¿Qué tiene aquí? Campeón del revólver dorado. Orgulloso o pretencioso. Textiles de lujo, le importan las apariencias. Y en la mano tiene algo. Manicure impecable, le gusta la moda o detesta ensuciarse. Y tenemos perro desdentado o amenaza refinada. No es más que un perro ladrador poco mordedor. El hombre intenta aparentar que es una figura destacada en la vida de Nueva Orleans. Sin embargo, solo es un engranaje menor dentro de la maquinaria gubernamental. De hecho, se siente tan incómodo e insatisfecho con su papel que intenta compensar con torneos ridículos, aspecto a la moda y un comportamiento amenazante. Y la otra, de amenaza refinada, es bastante excéntrico, se cuida las uñas, su apariencia y su imagen. Sin embargo, es solo una tapadera de su verdadera naturaleza de individuo poderoso y sin remordimientos en la comunidad local, que usa su imagen para distraer y disfrazar sus verdaderas intenciones. Yo creo que es esta, ¿eh? Creo que es un cabronazo y va un poco de colegueo, ¿no? Y de ricachón, Of course I know pero... you, Sheriff. Good. Now, while I have you, there's the matter of your outstanding fines. I've been more than reasonable, but I'm afraid the bills come due. Fines? Right. I'm afraid I don't have anything on me. That's funny. Ain't you at the auction? I weren't born yesterday, Frank. Now, assault, battery, disorderly conduct, that's serious stuff. You got off easy, but if you don't pay Bueno, nos up, está extorsionando things get básicamente a porque whole sabe que no lot somos el worse. verdadero Look, Sheriff, Barnaby. I'm not actually... Whoa, whoa, whoa. Think careful now, because Frank Barnaby only owes us cash. But fraud, impersonation, that's weasel behavior. Pues nada, And nos you quedamos know sin dinero. what we do to weasels round these parts? Feed 'em to the gators. So, Frank, what's it gonna be? Here's all I have. Mighty fine of you. The Joder. people of this parish deserve peace. They don't take kindly to visitors. Don't miss that boat tomorrow morning, Doctor. Ah, entonces sí que saben quiénes somos. Yo creo que lo del equipaje del tío de antes lo han hecho aposta, ¿no?
¿Saben quiénes son Sherlock y Watson? Les habrán avisado que veníamos, supongo, a lo mejor. O les ha llamado la atención que en el barco venía algún detective. Pues nada, F, Sherlock, lo siento. I told you, Holmes. I told you it was a bad plan. Now we're penniless and wanted criminals. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Bah, all that matters is what you learned about the gems. Eso es I verdad. shan't discuss it while still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the Sí, boat to tenemos get que volver changed. quitando la ropa, no vaya a ser que la liemos. Vale, pues para volver al barco tenemos algo cerca. Hemos empezado aquí, ¿verdad? Hemos empezado aquí, venimos de aquí arriba, ¿verdad? Del puerto. Pues no. Ese tío tiene un poquito de COVID. A ver. No. Por aquí directamente. Vale, ya que estuviera algún tablón roto y... y nos cayésemos. Era aquí, ¿no? No, no. Was that your Ah, luggage que no la ha again? tirado. I don't Vale, la ha hecho understand. We just aposta, got ¿no? it back in order. Nos está troleando, obviamente, ¿no? A pox on the crew. Nos está I think troleando. the look actually compliments you. Why bother changing it? It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. ¿Y que tengo que pillar esto de aquí? Oh, bollocks, now our clothes are in the bloomin' water. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. I ain't sure what you did to the sheriff, but it must have been something real hairy to have him chuck your Vale, luggage off vale. the pier. With respect, miss, have we met before? If you were the real Frank Barnaby, yeah, we would have. But where are my manners? Borracho, I'm putero. Lucy. Bueno, lo tiene todo para mí. And you are? John, I didn't mean to be rude. I've just had a difficult day, miss. Well, it's barely noon. And you've already made an enemy in Sheriff Grubb. The man starves his gators just in case someone crosses him. John who? Watson, Well, Johnny, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's Desde reputation luego. will catch up with you. And then you'll be a John Doe. alas, I think one of those gators Buena, is buena. currently Buen juego de devouring palabras, me ha my gustado. spare clothes. You've got yourself in a fine pickle. All right, come La on board ninfa the de Nymph of Luisiana. Louisiana, and I'll sort you something to wear. The nymph? Is that what it sounds like? Why are you helping me? Well, let's just say you ain't the only one who's had run-ins with the sheriff. Way I Vale. see it, this city deserves better. Supongo que Now quit your esta stalling and mujer head nos on ayudará en over to algún the momento Nymph. de I'll be del in room capítulo. 6. This Mr. Barnaby is proving rather useful. Perhaps you're not so different after all. One more word, Holmes, and I'll hand you Estaba over aquí to al the lado, sheriff. ¿verdad? El... Sorry, Lo de las was ninfas. that John talking or Frank? Go annoy someone else while I visit the nymph. Tío, acabo de ver la ninfa y no me acuerdo dónde estaba aquí abajo. Eso era. Lo que no me acuerdo es por dónde se bajaba, la verdad. Ah, vale, está aquí la escalera. Vamos a cambiarnos. Always a pleasure to see you regular, Mr. Barnaby. Welcome home. Madre mía. No me acuerdo qué habitación nos ha dicho, ¿no? La 6. Ahí está. Well, look at you. All dressed up with nowhere to go. I can't thank you enough. As I was saying, our journey has hardly gone to plan. We seem no closer to finding our missing people than when we left. Well, if there were anything to Champán. know, Champagne will know it. She's across everything in New Orleans. ¿Otra chica de Look for her in compañía the o fisherman's village behind the Creole una mujer quarter. cajún? Thank you again, Lucy. I shall make my way Vale. there now. Good luck, Johnny. Keep out of Pues trouble. vamos con champán. A ver. En el barrio de pescaderos.
Vale, pues vamos a hacer un viajecito rápido al barrio. A veces se me queda esto como... Ah, bueno, claro, no puedo... Dentro de sitios no forgive me, puedes hacer Watson. viaje. The difference is plain as day. What a remarkable transformation from Barnaby. If we're critiquing wardrobes, Holmes, maybe you can explain why you used to roll just one sleeve up. Did you get bored halfway through? Ok. Ah, ya manejamos a la Sherlock otra vez. Vale. Por cierto, de... Pero ¿por qué no me puedo cambiar de aquí? No sé cuándo me puedo cambiar y cuándo no. ¿No dije al principio de las misiones o cuándo podemos cambiar de atuendo? Pero bueno, lo importante, vamos a hacer un viajecito al barrio de los pescadores que está aquí arriba. Y tenemos que buscar champán. Esta zona no parece muy grande por suerte, así que... Voy a morir. ¿Qué dices? ¿Este hombre de aquí? Are you all right, sir? It'll come again. Vendrá de nuevo. I will die. What happened? The lower of death came to me last night. La loa de la I know muerte. it will come again. ¿Qué pasó durante la Let's noche? start from the beginning. My name is Sherlock Holmes. Could you describe last night's events for me? I'm Cole Seabrook. Seabrook, mola el nombre. It was my mom, Brigitte. She came to me in the shape of a giant black rooster. Before that, some hit the wall outside. Then she came in. She took my will and she led me Hostia, to qué the coño. water. Perhaps you were dreaming? I wish I was. The great gator was there. It called me and I couldn't Vaya. resist, but then the spell broke and I managed to Bueno, crawl ahora ashore. debemos estar más abiertos a lo Interesting. sobrenatural, I ¿no? know how it Después de lo que nos sounds está from pasando y lo que outside, estamos but it investigando. was the lower of death and it ain't finished with me. ¿Qué es un loa? You mentioned a Un demonio o algo What is así, that ¿no? exactly? You outsiders only know one God. But there are many and we Ah, call bueno, them un lowers. dios. And Representa un Maman dios. Brigitte is one of them. She is the lower of death and life. She heals the righteous and punishes the guilty. Hostia. Sintió algo Did raro. you feel anything apart from fear last night? Yeah. The signs of Mamon's presence, no doubt about it. Everything became Uy, a lo blurry, mejor la han and my envenenado, mouth ¿eh? was dry, and the light became very bright. That is something. 2 pistas actualizadas. Tenemos que... Mira, There are pisadas. too many imprints here. It's hard to say where he did or didn't go. Casa de Cole. He dropped a cup here. Se le cayó una taza. Vale. Supper leftovers. Sobras de la cena. Y el jarrón. It's not a simple tea. A herbal concoction. Vaya. Black tea seems not to be very Interesante. popular here. Uy, hay muchas cosas aquí que Cheap investigar, ¿eh? and strong Cervezas baratas y with some chewing fuertes. tobacco leaves. Tabaco de mascar. Parece Judging by the facial features, Cole and one of his uno de los relatives. familiares, pero a lo mejor su hermano, ¿no? With William in Shreveport, 1879. Foto de Cole. ¿Qué se oye? Cuidado con las hierbas. This one is almost odorless. Casi no odora. It smells Flores blancas grandes. interesting. I will take it just in case. I would love to learn more about these. Mezclar en proporciones idénticas. Vara de oro, hojas frescas, flores de jazmín. The healing properties of some herbs are truly amazing, Holmes. Estaba haciendo una mezcla y le salió mal a lo mejor. Cold ground herbs here. Se colocó, básicamente, ¿o qué? ¿Hay planta de arriba? Are you a good fisherman, Cole? I wouldn't say so, sir. No. Solo tiene un piso, ¿no? Por lo que parece, o sea que... No sé si falta un círculo. A ver. Estaba cenando. Aquí se... Se sorprendió por algo de la puerta, ¿no? Según ha dicho él.
Ah, vale. Me falta algo, ¿verdad? Ah, aquí mira. We have a feathered friend in the case. Ah, amigo, un cuervo, ¿no? Agrietado, el barco hace Damage is aguas. recent. Gotas de sangre, pequeña Both fisura. crashed against Cole's house. Vale, ahora sí que me cuadra más esto. Una A pluma. feather. Not black, however. Did you really expect to find the feather of rock here? Inestable, estaba More inestable. blueprints here. Huella de la mano, se arrastró. No. Uy. Eso sí. Así sí. Entré un poco modo zombie, ¿no? La primera y la segunda, que creo que eran estas dos, ¿no? Obviamente eso no es lo que pasó. Esto sí que pasó. ¿Y la primera cuál es? Es una de fuera, ¿no? Entró normal, salió normal, ¿no? Se colocó con las hierbas, ¿no? Entiendo yo. Cole was having dinner. He was alone. The herbal decoction started to affect him. He became dizzy Eso and es. dropped the Y cup. se estrelló el pájaro justamente, ¿no? Hallucinations and stimulation brought him outside. He could have drowned if not for the sobering effects of the cold water. Anda. O sea, el agua fría le cortó el... Sir? ¿Qué le pasa al Your bote? boat is wrecked. What happened? Well, I stumbled over a cypress Una root. raíz de, You'd need de some force ciprés. to cause that damage. Yeah. And to be really down on your luck. Cole, I am sure that you were alone last night. The lowers were not with you. Well, what else could you say? I didn't say that I disbelieve you. I'm wondering about this recipe. It's just herbal tea. I went to Mr. Samdi and he Señor gave me the recipe Samedi. to help calm my heart. Is he a doctor? He is a voodooist. Buah. It was risky, but all I wanted was some sleep. Where can I find him? On the side of the church at one of the entrances to the fisherman's quarter. Look for a Un Vede signo de sign, bebé, but watch que no what sé lo you que say. es. He has the power of voodoo. I'll be careful. Del vudú y de las drogas. El vuduista. Vale, parece que esto continúa. Mientras vamos a buscar a nuestra amiga. La señora o señorita Champán. Esta puede ser. Tiene pinta, ¿no? Hostia, con los dos. Con los dos perros, cuidado. No offense, Cher. Them two don't take kindly to gins, especially foreigners. How can champagne help you? Trip to the bayou? Feeding a huge crocodile? Está harta de los turistas, ¿no? Por lo que Some other parece. time, perhaps. Word has it you know everything that goes on round these parts. Maybe, maybe not. What you want to know? Bueno, al menos The parece bank in bastante town lista. recently purchased a valuable collection of gemstones from a wealthy man. What do you know of it? Cher, I hear everything. This time I tell you. Pues no for tenemos free. dinero, ¿eh? Next Nos la time, ha robado todo el nuestro amigo el Thank you. sheriff. may have been 2 weeks ago. Vaya. Rich man's butler sold him some black opals. And this rich man is? Don't know his name, only that he Del from the barrio French Quarter. francés. Folk back in town could take you there. That's all I know. You Parece need que a tenemos que boat? salir de la ciudad, ¿no? I hire him out for dollars. Or a bottle of you know what. Thank you for the offer and the help. Ostras. Comerciante de ópalo. Pues a lo mejor podemos resolver esto ya. Plaga con filántropos. Luego... La casa... Bueno, eso creo que está bien. Eso es.
sea E. El vendedor de joyas que se oculta tras la A del telegrama del Instituto Edelweiss sea E. Arneson, del barrio francés. Vale. Pues podemos intentar acabar. Vamos a ir primero a lo del budista. En la iglesia, en un lateral de la... A ver. Esto no es la iglesia, ¿verdad? No. Esto es una fábrica. Vale, vamos a cruzar entonces el... Vamos a cruzar aquí el puerto. Bueno, por llamarlo de alguna forma. La zona esta de pesca. Y a ver qué hacemos con nuestro amigo el budista, ¿eh? Ha dicho una iglesia. Lo que pasa es que, claro, una iglesia de qué estilo. Ah, aquí, vale. Alguno de estos tiene que ser, ¿no? ¿Y cómo se entra ahí? Is this familiar to you? I've heard about that. Let me tell you. Los lugareños parecen respetar a Samedi, a pesar de que es un tanto extraño. Ayuda a las personas con problemas de salud, les aconseja y resuelve disputas. Y también resuelve calumnias y males de ojo. Pero ¿y cómo entro yo aquí? Can you satisfy my curiosity? No, I've not heard about that. Sorry. Tiene una señal de no sé qué ha dicho, pero la verdad es que no... Y por cierto, el barrio francés, ¿dónde leches es? Is this familiar to you? Esa es otra What también. makes you think I can be of any help? May I ask you something? I've heard about that. Let me tell you. Un transeúnte sugiere coger un carruaje cerca de Capitanía Marítima para ir hasta el barrio francés. Vale. Oh, ¿qué? Hostia. Espérate que te pueden meter por aquí, entonces. No, es como que te jales, es como que te haces daño, ¿no? Pues me moriré a hacer lo del budista porque el otro parece que es para irse ya. Símbolo Bubu. Wanted. Se busca Liam Cielo Clayton por envenenamiento en masa durante la velada de Navidad. Hostia. Look, Watson. What have we here? A local crime star. El tipo condenado. You have a strange way with words. Otra secundaria, madre Frankly, we have mía. more pressing matters. I'm not going after these troublemakers, but the posters will add nicely to my collection of criminal profiles. I read a study that suggests facial features can determine a person's tendency towards cruelty or ¿En serio? deviant behavior. No tiene Well, you pinta, ¿no? can't stop progress. Ah, aquí, mira, aquí está el símbolo. Voodoo Samedi. Yo pensaba que estaba dentro de la iglesia y está aquí en una casa. Carta de Samedi. Estimado señor Holmes, sabía que en el momento que oyera hablar de vudú se volvería escéptico de inmediato. Este mundo no es lo que parece. Me resultó extraño que en su trayecto aún muestre incredulidad. Siento no poder estar ahí cuando venga a buscarme. Me encantaría poder abrirle los ojos. Supongo que querría preguntarme por la receta que encontró en caja de Cole. Al saber de su tragedia le dije que hiciera una infusión con esas hierbas. Los efectos de la infusión son el consuelo y el aplacamiento de los nervios. Si no me cree, lea este libro. En él se encuentran las respuestas que busca. Que los espíritus le acompañen, señor Holmes. Podada, cuando haya lo que busca, por favor, devuelva el tomo. Hay libros que tienen el poder de obrar mal si caen en manos equivocadas. ¡Wow! Libro de Samedi. ¡Oh, qué bueno! Es como que te ha adivinado nuestra llegada, ¿eh? Un viejo libro repleto de apuntes sobre rituales, espíritus y símbolos. Vale.
Pues... ok. Con conseguir 10 de estos sería suficiente para mejorar la recopilación de perfiles criminales. O sea, ya hay 10 carteles y llevo uno. Ok. Lo de mejorar los perfiles exactamente no sé para qué es, pero creo que eso sí que vamos a pasar. Mira, que hay otro. Bueno, si tampoco están muy currados. Jennifer Viuda Negra. Puede hacer y vender pasteles de carne humana. Joder. Lo de los carteles lo podemos pillar como pista. Para que se resalten más o yo qué sé. Lo que pasa es que tener que fijarnos en todos los carteles es un poco me. Mira, aquí hay otro más. Se busca Rafa Tashu por conspiración por cometer fraude fiscal por nigromancia. Bueno, a ver. Si conseguimos pillar más o menos 10 rápido. Quiero pensar que más de 10, que no hay 10 justos. Where's my cash, Frank? Que ya no he disfrazado, crack. Ah, no me tendrías que decir nada. Aquí no hay ningún cartel. Lo que hay son gatos. Por aquí hay algún cartel. Aquí. Aquí dentro hay algo. No, es un atajo. No, tampoco. Joder. Bueno, aquí está el carruaje realmente. A ver, pone que mejora lo de el análisis de Sherlock. Lo mismo te da más opciones o te dice cuál es la buena. Que realmente no sé si sirve de algo, pero yo qué sé. O sea, no sé si en algún momento puedes llegar a hacer un perfil mal y quedarte atascado por eso. Mira que hay otro. Ryan Senador Kelly por robar sobre todo un par de calcetines y una bota. Igualito que los otros. Que el de evasión fiscal y nigromante. Bueno, creo que vamos a dejar el tema de los carteles, ¿vale? Vamos a ella lo principal. Hemos hecho una de las secundarias que había. Este señor puede que nos lleve, sí. Sí, al barrio francés. Eso es. Vamos allá. Bueno, hemos pillado 4 o 5 carteles, yo que sé, está bien. Mansión de Arneson. You know, Watson, the opulent mansions and stifling heat remind me of my time Hombre, in the Mediterranean. deja de Mediterráneo. Corona does sound rather magical. Do you think you shall ever return? Cordona. I don't know. That place was home to some of my greatest memories and some of my lowest moments. Un equilibrio entonces. Bueno, aquí tenemos a los esclavos del señorito. No estoy dando la vuelta tontamente. ¿Cuál es la mansión? ¿Está de aquí? ¿O esto de aquí al fondo? Esto es para la vuelta, supongo. Pues no sé. O sea, hay que encontrar la mansión, ¿no? Básicamente. Vamos a preguntar a los señores que había ahí al principio. O a este de aquí, a ver. No, este no parece que no puede interactuar con él, ¿no? Ah, pues sí. Los lugareños me han contado que la mansión de señor Arneson tiene una puerta grande adornada con bisontes. ¿Quién coño adorna una puerta con bisontes, tío? Bueno, será esta, no hay aquí un personaje.
Bueno, ahí está, y los bisontes, además. Lord help me. ¿Qué necesita? Se ha bugueado ahí la luz. Excuse me, miss. Are you all right? What is your name? Eula, sir. Waiting for someone, Eula? Yes, sir. My brother Davy. He works for Mr. Arneson in that mansion yonder. Hostia. Been 5 days now since I last heard from him. Come now, why all the tears? Something happened to Davy. I feel it in my bones. Hombre, sí que lleva 5 días sin verlo. No, sir. Davy, he ain't like you and me. He's smart in some ways, but he can't talk. Not a word. He's pure and kind. Fear not. We will look for your brother. One presumes this gate is locked. Is there any other way inside? Exacto, tenemos que colarnos There's another igualmente. entrance through the stables you could try. That's where I meet Davy normally, but I couldn't get in. A través de See, los establos. I couldn't find the key. It wasn't in its usual spot. Please hurry, sir. Find him for me. Ok. Pues... Capítulo que parece que va a ser largo también, porque tenemos que hacernos en la mansión. Cuidado, Ah, bueno, capítulo 5 se cambia, vale. Pues cortaremos el vídeo, aunque creo que ha sido más cortito. Se ha quedado más corto que los otros capítulos, creo yo. Y va a ser un poquito rollo mansión encantada, ¿no? Por lo que parece. Vale, pues vamos a dejar el vídeo por aquí, ¿de acuerdo? Como estoy haciendo un capítulo por vídeo, lo dejamos aunque sea un poco más corto. Y ha sido un poquito ahí como de poner en antesala lo que se viene, ¿no? Esto es lo importante, ¿no? El traficante de ópalos. El que está conectado directamente con lo que suponemos que es una especie de secta o en los puestos altos, ¿no? De esta organización criminal. Cada vez vamos ascendiendo a más. Mira, aquí está el establo, ¿no? Con los dos bisontes. Así que, como ya digo, yo creo que esto será a lo mejor la mitad del juego, un poquito más incluso. Porque no suelen ser muy largos, a lo mejor son 8 o 9 horas. A lo mejor hay 8 o 10 capítulos a lo sumo. Quizá hayan dejado algún número impar, normalmente suelen ser números redondos. Pero bastante bien, obviamente ya os he comentado que el capítulo 3 me gustó bastante por la ambientación y demás y algunos personajes que aparecieron. Pero bueno, este no ha estado mal, parece que es un poco de capítulo puente, ¿no? Con el capítulo grande, por decirlo así, que parece que es este, el de la mansión. Y una mansión aquí así de los años de 1800, de rollo mansión encantada y demás, puede estar también chulo. Depende de cómo esté decorada y demás. Decían que era un filántropo, o sea que puede que nos encontremos ahí cosas bastante perturbadoras y curiosas. Puede estar bien el capítulo que viene. Así que nada, como siempre, muchísimas gracias por estar en el canal, por apoyar los vídeos. Me gustaría también, no me gusta decirlo, pero si podéis, por favor, darle like, que es gratis y es un apoyo bastante grande para los canales pequeñitos como el mío. Os lo agradecería infinitamente. No, no me mola pedir likes, ¿no? Porque al final se supone que si te gusta, pues a la gente, habrá gente que le salga a darle y a gente que, aunque le guste, no le dé nunca. Pero bueno, os lo pido como favor. Y nada más, muchísimas gracias por todo y nos vemos. Chao, chao.